Rosenberg lo explicaba muy bien, de ataques, procesamientos y condenas a militantes antisionistas afuera de Israel o afuera del territorio palestino. O sea, una cosa novedosa, inédita, donde a uno de ellos, y lo procesaron, no lo terminaron condenando, al negro Martino lo tuvieron 1 año en prisión, a mí me condenaron a 6 meses de prisión en suspenso, con las palabras del juez diciendo que es una lástima, porque realmente me perdía condenar a más tiempo y con presiones efectivas, pero no había condiciones políticas, evidentemente, para hacerlo, y a la gente de la Asamblea del Pueblo, a Rubén Sabular, que también lo procesaron. O sea, somos los que estuvimos en ese momento, tanto Sabular como Martino y yo, al frente de movilizaciones a la Cancillería reclamando la ruptura de relaciones y escraches a Eduardo Bernstein, que es un poco la expresión de los empresarios sionistas que no solo avalan, sino financian las agresiones, porque él es ahora vicepresidente, en ese momento era tesorero, después fue presidente del Consejo Mundial Judío, que es una organización que tiene en sus estatutos la definición de que, creo que el 10%, no sé cuánto recaudan entre sus empresarios, va para la defensa del Estado de Israel. O sea, no es poca cosa lo que hicimos. Eso lo hicimos porque en el bloque general que se movilizaba en el 2008-2009, dirigido por la Embajada Palestina y los sectores de la FEARAP y compañía, no teníamos acuerdo. Teníamos acuerdo solamente en repudiar los ataques a la Franja de Gaza, pero no había acuerdo en reclamar la ruptura de relaciones, por ejemplo. Ahora hay un cambio. En la última marcha que hicimos hace unos días atrás, encabezada por Tilda Rabi y la gente de la Federación Palestina, coincidió con nosotros y otros sectores en reclamar la ruptura de relaciones. Hay un cambio político, inclusive, entre los distintos sectores que están en esta cuestión. Bueno, yo no soy un especialista en el tema, o sea, estoy en esto porque me puse al frente junto con otros compañeros de la cuestión, y como estamos haciendo charlas, me vi en la obligación de profundizar, de conocer un poco más y de ayudar a que mis compañeros y mis compañeras y los que vienen a las charlas tomen conciencia de qué estamos hablando y de algunas cuestiones que hacen a la historia del sionismo, de la pelea palestina, para entender lo que está pasando ahora y poder salir con todo a militar por la causa, por esta causa tan digna que es la causa del pueblo palestino. Para lo cual yo voy a dividir mi charla en 4 o 5 ítems. Un primero que tiene que ver, si quieres se los pongo acá, inclusive, con el carácter del sionismo. Esto es vicio profesor, el pizarrón, el carácter del sionismo, un poco de historia. Una segunda parte que tiene que ver con el sionismo y Gran Bretaña, la alianza después de la Primera Guerra, y la resistencia palestina en contra de eso y la derrota que sufrió esta resistencia en el proceso del 36-39 que signa toda la época posterior. Y derrota palestina en el proceso que después vamos a explicar del 36 al 39, que se inició con una huelga general de 6 meses, probablemente la huelga general más grande de la historia, si vamos al caso, o la más grande. Una tercera parte que es el sionismo de Estados Unidos. En realidad sionismo de Estados Unidos y la URSS, que juega un papel fundamental en esto, que permiten la existencia del Estado de Israel. Esta es una parte, esta es otra, esta es otra. Una cuarta que es la política, la ideología, las instituciones, la manera en que aplican la política del Estado de Israel de limpieza étnica y de colonización. Vamos a hablar de política de Israel, sus leyes, y al final la situación actual, para explicar lo que para nosotros es la tesis nuestra, que hay condiciones para derrotar política y militarmente al Estado de Israel hoy. Es más, nosotros decimos que está siendo derrotado. Bueno, vamos a tratar de explicarlo. Razón por la cual se desprenden tareas en relación a eso, que son las que queremos impulsar.
yendo al principio que tiene que ver con el carácter del sionismo, la particularidad del sionismo y sus políticas de hace muchos años atrás cuando surgió. Nosotros decimos, y recomiendo que el material que me pasó Rosenberg en relación a su historia, lo conozcan todos los compañeros, y recomiendo también un material que editó Nuestra Corriente, que nuestros compañeros y compañeras conocen acá en Neuquén, que es un texto del año 73, escrito por Gabriel Sarunansky y Roberto Fanjul, también de la historia. Son muy parecidos ambos, pero tienen elementos complementarios, para entender de dónde surge esto y por qué surge esto. Y nosotros decimos que surge a partir de las ambiciones colonialistas, de los estados coloniales que pretendían utilizar a los colonialistas sionistas que tenían sus propias aspiraciones, y en una alianza entre ambos que empezó desarrollándose de manera efectiva con Inglaterra, pero que previo a Inglaterra tuvo intentos de llevarse adelante con otros sectores. Los sionistas, cuando empiezan a desarrollarse como tal, con Theodor Herzl y otros líderes del movimiento sionista, planteaban la necesidad de volver a la patria o al hogar palestino, o a otros, porque tuvieron otras alternativas como Uganda o Argentina, pero esencialmente ahí para resolver el problema de la patria judía o del pueblo judío. Y también, y lo decían con mucha vehemencia, que era la manera de combatir las ideas subversivas. Porque cuando empieza a desarrollarse con fuerza el movimiento sionista, es el momento que se desarrollan con fuerza las ideas de izquierda revolucionaria. Y muchos de los sectores más plebeyos, o de los sectores intelectuales del judaísmo, o del pueblo judío, adherían a estas ideas. Rosa Luxemburgo, Trotsky, muchos más, Kamenev, Sinoyev, tratando de resolver el problema del pueblo judío por la vía de la perspectiva de la construcción de una sociedad socialista justa que unificara a todos los pueblos, apoyándose en la lucha del movimiento obrero y popular. Theodor Herzl y la mayoría de los dirigentes del sionismo decían: combatimos esto y nos ofrecemos a los estados colonialistas para combatir de conjunto las ideas subversivas, pero también para jugar un papel en la colonización de Palestina en este caso, como punta de lanza, como gerentes, como dirigentes políticos o como grupos de choque. Para lo cual discutieron con el Kaiser alemán, discutieron con el gran sultán otomano, en la época del Imperio Turco, que tenía alianzas con el Kaiser alemán, o sea, con Alemania, al gran sultán, que era el líder del Imperio Turco, el Imperio Otomano, le proponían colonizar Palestina para evitar la resistencia, o para impedir o para derrotar la resistencia árabe contra justamente los turcos. Y reivindicaban, al calor de este pedido o de esta propuesta que hacían, el genocidio armenio. O sea, una de las cosas que hablaban era que estaba muy bien lo que habían hecho los turcos cuando asesinaron a cientos de miles de armenios. O sea, no tenían ningún tampoco en hacerlo para vender sus oficios o sus capacidades al Imperio Otomano. También tuvieron negociaciones con la Rusia de los zares, con uno de los personajes, von Pleve, creo que se pronuncia así, con el cual promovían la emigración de judíos de Rusia a Palestina. Estaban hablando con quien estuvo a cargo, organizando y participando de manera directa en pogroms donde habían asesinado a miles de judíos. O sea, no tenían ningún tapujo en negociar con quienes asesinaban a sus propios camaradas o a su propio pueblo. Sin embargo, las relaciones con el Kaiser, las relaciones con el Gran Sultán, las relaciones con los zares, no tuvieron resultado. Y sí empezaron a tenerla con los ingleses, que ya mucho tiempo atrás, a partir de una declaración de Lord Palmerston, decían la posibilidad, hablaban de la posibilidad de utilizar a los judíos para colonizar Palestina. Tal es así que con la declaración de Balfour, famosa, que es el ministro a cargo del Foreign Office, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Inglaterra, 1917, no cualquier fecha, estamos hablando de la fecha de la Revolución de Octubre, Balfour plantea la posibilidad de ayudar a esta migración, a esta colonización a
de los judíos del sionismo a Palestina. Colonización que se empieza a llevar adelante ¿cuándo? Cuando en la Sociedad de las Naciones, después de la derrota del Imperio Alemán y Otomano, los bandidos, como eran caracterizados por Lenin y los dirigentes revolucionarios, se dividen el botín que antes tenían repartido los bandidos del Imperio Alemán y del Imperio Otomano, y se lo dividen de una manera distinta. Razón por la cual a los franceses les queda una parte del Medio Oriente y a los ingleses le queda, entre otras partes, Palestina, que toman como protectorado. Cuando los ingleses se hacen cargo de Palestina, no lo hacen con la intención de instalar el Estado judío, lo hacen con la intención de promover la inmigración, o sea, la colonización de los judíos, hasta cierto punto, para utilizarlos como punta de lanza de la colonización y de la defensa de sus intereses. Tal es así que tiempo después tienen contradicciones con los propios judíos sionistas, porque cuando llegan a 600.000 o más o menos esa cantidad, empieza a haber quilombos entre ellos, producto que los sionistas querían más, porque querían su propio Estado, avanzar en función de eso, y los piratas ingleses, que querían dominar ellos, los querían utilizar solamente para su dominio y compartir una parte del dominio. Durante todo ese periodo fueron utilizados como gerentes de sus empresas fundamentalmente y como organizadores de los grupos de choque, para lo cual eran muy efectivos. A tal punto fueron efectivos que frente a la resistencia de los palestinos, en el proceso más importante de todos, el que se da en el 36 al 39, que empieza con una huelga general de 6 meses y que después se desarrolla en guerra de guerrillas y todo tipo de insurrecciones, el ejército inglés, que envió miles y miles de los mejores efectivos a Palestina, no podía hacer frente de la mejor manera a esta resistencia y tuvo que apoyarse de manera muy firme en Haganá, en Stern, en Gur, que son los grupos fascistas o de carácter fascista que organizaban los sionistas para enfrentar a los palestinos que estaban en armas o a los palestinos que estaban insurrectos contra los designios del colonialismo pirata inglés, jugando un papel central. Bueno, todo ese proceso, que en el 36 y el 39 tiene un punto álgido de luchas, fue derrotado por varias razones. Una es la política colonialista utilizando estos grupos de choque. No es poca cosa, estos grupos de choque que se especializaron en enfrentar a las masas palestinas. Otra tuvo que ver con la traición de los reyesuelos, de los jeques y de todas las burguesías árabes, que era la dirección política de la resistencia palestina, pero que en realidad siempre terminan negociando con los imperios o con el propio sionismo. Y la otra también tiene que ver con el papel del Partido Comunista. Stalin, en esa época, y el Partido Comunista tenían la tesis de que el sionismo era progresista. ¿Por qué? Porque enfrentaba al feudalismo que encaraban o encarnaban los reyes o los jeques árabes. Y por lo tanto, el desarrollo de una burguesía llevada adelante por los sionistas progresivos iba a permitir que en algún momento el proletariado tuviese su lugar. Es la teoría de la revolución por etapas, famosa del estalinismo, que los trotskistas combatían. Bueno, en esa combinación de elementos se da otro elemento que es fundamental, que es el contexto. El contexto del 36 al 39 es de surgimiento y ascenso del fascismo, o del nazifascismo, en Italia, en Alemania, en Japón, en España, que no le permiten al movimiento palestino contar con una amplia red de solidaridad en todo el mundo, como hoy podemos decir que tiene, por ejemplo, como tiempo atrás ha tenido la derrota de la resistencia palestina de ese proceso va de la mano del retroceso también del Imperio inglés y de su participación en la Segunda Guerra y del ascenso de Estados Unidos, que termina convirtiéndose después de la derrota del eje nazifascista en los dueños del mundo. Razón por la cual los sionistas empiezan a tener contradicciones, es más, empiezan a pelearse inclusive los sectores más radicalizados como el Gur, a cuyo frente estaba Menachem Begin, no cualquiera, que después fue uno de los patriarcas del Estado judío. Tuvieron atentados y enfrentamientos militares con los ingleses, pero atentados y enfrentamientos entre quienes coincidían en una política colonialista.
En el marco de ese enfrentamiento se fue dando un acercamiento a Estados Unidos y los dirigentes más importantes del sionismo empezaron a advertir la posibilidad de un nuevo Mesías, un nuevo Moisés, decían ellos, que era Estados Unidos, que podría ayudarlos a llevar adelante su política de llevar colonos judíos a Israel y la perspectiva del Estado israelita, que terminan negociando con ellos. Por eso cuando termina la Segunda Guerra, hay un nuevo acuerdo entre bandidos, un nuevo reparto del mundo entre los que se repartieron el botín de los viejos imperios en decadencia, como había sido en la Primera Guerra. Y Estados Unidos y la ex-URSS, o la URSS en ese momento, tienen la política de permitir el surgimiento del Estado de Israel. Razón por la cual, luego de esto, en las Naciones Unidas se declara en 1947 la declaración a favor del Estado y en 1948 empieza la Nakba, que es la catástrofe para los árabes palestinos, el 15 de mayo del 48. El 14 es la proclamación, el 15 es la Nakba, que es la catástrofe. Empieza lo que ellos denominan, bueno, catástrofe, justamente porque es un desastre que significa muertes, miles y desarraigo del pueblo palestino. En ese contexto se impone el Estado de Israel. Cuando se impone el Estado de Israel, ya habían avanzado las milicias del Haganá, del Gur y del Stern en controlar gran parte de los territorios. Ya había un acuerdo político con el imperialismo y ya había un acuerdo político con la URSS, que les permite ser el primer país en el mundo que reconoce al Estado. Y no solamente el primer país en el mundo que lo reconoce, sino el primer bloque político, el bloque controlado por la Unión Soviética, con Checoslovaquia y compañía, que le envía armas cuando los estados árabes enfrentan, en el 48 justamente, porque estaban en contra de la instalación del Estado de Israel, a combatir a los árabes. O sea, estamos hablando de una traición muy grande de quienes hablaban en nombre de la izquierda. Una traición que hace que entendamos nosotros hoy por hoy por qué es tan difícil construir partidos de izquierda en el Medio Oriente. Porque la izquierda era el stalinismo, la izquierda eran los partidos comunistas. Y si la izquierda está con el sionismo, el resto de la izquierda es malo. Al final es el silogismo que la mayoría de la gente tiene, obviamente los árabes y los palestinos. A diferencia de la Cuarta Internacional, los trotskistas. O sea, el trotskismo tuvo, en ese sentido, una definición principista, en contra del Estado de Israel, en contra de su instalación, en contra de que no existiese más, que no existiera un Estado palestino, y con una definición del grupo trotskista palestino, que era un pequeño grupo que existía en Palestina, que era que esto, a diferencia de los sectores izquierdistas, fogoneados por la Unión Soviética, que decían que era una política imperialista de parte de los sionistas, iba a significar que Estados Unidos iba a tener una base de operaciones en Israel. Cosa que se demostró casi de manera inmediata, porque a los pocos años Israel ataca a Gamal Abdel Nasser cuando nacionaliza el canal de Suez, que tuvo una política justamente antiimperialista, limitada porque era una burguesía que hasta ahí llegaba, pero antiimperialista al fin. Y la ataca en unidad justamente con todos los imperialistas. En ese contexto, como habíamos dicho antes, o sea, primero era una alianza con los ingleses, en donde se dividían tareas, pero donde los sionistas tenían la perspectiva de su Estado y los ingleses de utilizarlo, con los yanquis avanzan en la obtención del Estado a cambio de que el Estado de Israel fuese la base de operaciones de Estados Unidos, o sea, un Estado tapón, un Estado gendarme que les permitiese atacar las revoluciones de los países árabes y defender los intereses de sus propias burguesías. Empieza una política de avanzar de manera cualitativa en que el pueblo palestino deje de vivir en Palestina, o sea, de llevarlo por fuera de sus fronteras. Política que ellos denominan de transferencia, o sea, de manera muy simple, ¿no? Transferencia del pueblo palestino a los campos de concentración de los países vecinos, fundamentalmente para que se hagan cargo las burguesías árabes de reprimirlos, inclusive, como después vamos a ver que los asesinan por doquier en varias matanzas importantes. Esta política del Estado colonialista con los peores métodos
copiados de los métodos de los colonialistas españoles, portugueses, o de los colonialistas ingleses, y de la ideología de Cecil Rhodes, por ejemplo, de Inglaterra, se basa en algunas instituciones y determinadas leyes. Las dos leyes principales sobre las cuales se apoyan son la ley de la propiedad ausente, o de la ausencia de propiedades, y la ley del retorno. Y las instituciones en las cuales llevan adelante esto son el Haganá, el Stern, el Irgun, o sea, los grupos de ataque, que después son la base sobre la cual se construye el ejército, y el Histadrut, que es la central obrera racista israelí. ¿Cuáles eran estas dos leyes? La de la propiedad ausente significaba que todo aquel poblador palestino que dejaba de estar en su domicilio por un tiempo, los perseguían porque los obligaban a escaparse, los amedrentaban, los asesinaban, las propiedades pasaban a ser parte del Estado judío, del Estado israelí, como parte de la capitalización primitiva esta que iban desarrollando para tener lo que después de muchos años calculan que unos 300.000 millones de dólares, más o menos la base del robo, del saqueo de los territorios y los bienes de, no poca cosa, estamos hablando de 300.000 millones de dólares de la época esa. Y la del retorno es la posibilidad de que retornan, entre comillas, a Israel todos los judíos sionistas que estén dispuestos a colonizar. Retorno, o sea, retornar a una patria o a una región donde nunca vivieron. O sea, no podían retornar los palestinos que eran echados de su tierra, podían ir con la ley del retorno a aquellos que nunca habían estado, o sea, a colonizarla y hacerse cargo de la administración o del control directo de estas propiedades y bienes que habían dejado los palestinos. Ahora, para hacer esto lo tenían que hacer mediante una política de terror, de aterrorizar a la población. Y la única manera de poder hacerla era la utilización de estos medios, o sea, las bandas, con Menachem Begin, con todos estos dirigentes famosos que después fueron ministros, sus primeros ministros del Estado de Israel, entraban a las aldeas, los mataban, asesinando a cientos, los asustaban y los obligaban a escaparse. Y el Histadrut cumplió un papel parecido en el movimiento obrero. Ahí donde había trabajadores árabes y palestinos, tenían la política de que haya solamente trabajadores árabes y israelíes, y judíos, que haya solamente trabajadores judíos. Hay un ejemplo famoso en una refinería en Haifa, en el año 47, si no me equivoco, donde había una huelga contra capitales ingleses, porque la refinería estaba a cargo de capitalistas ingleses, y donde estaban peleando en conjunto los obreros judíos y los obreros palestinos. Bueno, ¿qué hicieron los campeones de la provocación? Porque tenían políticas de provocación. En un momento que había una cola de palestinos, por determinada cuestión, los asesinaron uno de estos grupos y le echaron la culpa a los judíos, de manera que se empiecen a pelear entre ellos. Y terminaron masacrándose entre los palestinos y los judíos, echándose las culpas unos a los otros de que estaban siendo atacados, y terminaron expulsando obviamente a los trabajadores palestinos. O sea, esa era la política del Histadrut. Una central obrera que era reivindicada, porque era conducida por el laborismo, por sectores de izquierda como un ejemplo. Porque la izquierda, no nos olvidemos, el estalinismo y otros sectores que abrevaban en la ideología del estalinismo, reivindicaba el carácter progresivo de este Estado, reivindicaba el carácter antiimperialista, reivindicaba inclusive el carácter hasta socialista en algunos aspectos de esta Histadrut, que era muy parecida a la central obrera de los obreros blancos en la parte en Sudáfrica, o sea, racistas. No había posibilidad de que ingresen a la misma ninguno que no fueran judíos sionistas. Bueno, con estas políticas de estas dos leyes y estas instituciones, en el 49, o sea, un año después de la instalación del Estado de Israel, había ya 1 millón de palestinos en el extranjero, en los campos de refugiados. En Jordania, en Líbano, en otros países tenían la suerte de escaparse a Europa o irse a América, como en Brasil hay una colonia bastante grande de palestinos en San Pablo. Pero en general en los campos de refugiados de los países árabes. Acá dan un salto importante, o sea, vienen de una derrota los palestinos del 36 y 39 y vienen de una derrota importante, o van a una derrota muy importante con la instalación
del Estado de Israel. No dejan de pelear, pero pelean en condiciones obviamente muy distintas a las que habían tenido en el 36 y 39. Para llegar a esta situación, como explicábamos ahí, no solamente fue producto de sus debilidades y de las fortalezas de quien los enfrentaba, sino de un contexto y fundamentalmente de la política de las burguesías árabes y la política del Partido Comunista, que los traicionaban de manera permanente para dividirse los bienes y para quedarse a cargo inclusive de Transjordania o de la Franja de Gaza, que estuvo varias veces bajo control o de Egipto o de los propios jordanos en determinado momento. ¿Sobre qué base se asentaba esta política? Sobre una ideología, además de estas instituciones y estas leyes. Una ideología que era la ideología del colonialismo. Hace un rato estábamos charlando en relación a si era nazi o no era nazi, si era fascista o no era fascista. Es un debate que no es el caso desarrollar acá, pero esencialmente hay que entender en cuenta que los sionistas no tuvieron ningún tapujos en negociar con los sectores más reaccionarios del mundo, lo hablamos de los que organizaban los pogroms en Rusia, con el Kaiser o con el Gran Sultán, pero también esencialmente con los nazis, con los cuales tenían amplias simpatías. Por eso cuando se habla de nazis o se habla de fascistas, se dice también, y tiene mucho que ver con las simpatías de sectores y de dirigentes que invitaban a los grandes dirigentes nazis a estar en Israel, o de que hicieron acuerdos con ellos, porque tenían simpatías en lo que tenía que ver con toda la cuestión de la limpieza étnica y con todo lo que tenía que ver con la política racista de ellos. A tal punto es así que cuando empieza la solución final, cuando empiezan los campos de concentración, hubo toda una presión del pueblo judío y de sectores progresistas y revolucionarios en todo el mundo para que les abran las fronteras para que puedan emigrar, por ejemplo en Estados Unidos y en Gran Bretaña. Estados Unidos y Gran Bretaña no cambió las leyes de inmigración de manera de permitirlo, y los que estaban totalmente en contra e hicieron lobby para evitarlo eran los sionistas, que lo que pretendían era no desviar el cauce del pueblo judío hacia otros países, sino canalizarlo hacia Israel. Y con algunas concepciones que están desarrolladas en algunos ideólogos como Jacoboski, Jabotinsky, que planteaban que lamentablemente iban a morir los más viejos o los sectores menos aptos, y los que vamos a promover que terminen yendo a Israel son los jóvenes en condiciones de colonizar. O sea, no solamente estaban de acuerdo en evitar que vayan a Estados Unidos y a Inglaterra para que puedan ir todos a Israel, sino que además no querían que vayan todos a Israel. Y además coincidían con los nazis en la necesidad de sacarse de encima a un sector que no les servía, que eran los viejos y los no aptos. O sea, muy parecido a la ideología de los nazis, ¿no? No muy parecido, idéntico. El secuestro de Eichmann en Argentina tiene que ver con esto. Cuando los secuestran y lo cuelgan después, dicen la mala lengua que lo cuelgan rápido, de manera que no cuente. Por ejemplo, el acuerdo que tuvieron por la solución judía con el pacto que hicieron en 1944, que planteaba que solamente iban a salvarse los judíos ricachones, los judíos que estaban en condiciones de hacerlo porque tenían un poder económico muy grande, y que el resto iba a ser liquidado. A tal punto es así que hay historias de fábricas que pasaron al control de los nazis, algunas de ellas, una de ellas, la fábrica militar más importante, una de las fábricas militares más importantes de Europa, que estaba en manos de los judíos, que después negociaron que vuelva a estar en manos de ellos, y fueron fábricas que utilizaron los sionistas para la construcción de su poderío militar, a partir de este acuerdo con Eichmann. O sea, por lo tanto, estamos hablando de gente que, si no tenía ningún problema en negociar con los que organizaban los pogroms en Rusia, mucho menos tenía problema en negociar con quienes simpatizaban con ellos. Y si lo vemos desde el punto de vista histórico, la política de los nazis y la política de los fascistas se dan un contexto histórico similar al que se da el ataque a los grupos palestinos en Palestina. O
O sea, la limpieza étnica comienza en Palestina con Haganá, con Esther y con Igor, cuando se está dando la limpieza étnica en Europa y cuando atacan los fascistas en Italia, en Japón y en España. O sea, es un proceso conjunto, o sea, hay una similitud de políticas. O sea, son parte de un mismo fenómeno, no son fenómenos antagónicos. Lo que tienen ellos, utilizan después el Holocausto para victimizarse en el sentido de legitimar lo que están haciendo, pero es una utilización muy hipócrita, muy cínica, porque realmente hicieron y llevaron adelante la misma política. Con esta política que se llevó adelante, hicieron retroceder al pueblo palestino, que nunca dejó de pelear. El pueblo palestino, de una u otra manera, dio peleas fundamentales, y se organizó alrededor de la ONU en su momento, en los años 60, explotó en la intifada, en el 87, en la primera, que es el primer gran levantamiento, a posteriori de estos procesos, en la segunda intifada del 2000, y nosotros decimos que está empezando a explotar, o está empezando a desarrollarse algo parecido, superior a esas intifadas, en el 2014, para llegar a los puestos. En un contexto internacional muy distinto al anterior, muy favorable en un sentido porque hay condiciones excepcionales a nivel mundial para que el pueblo palestino pueda triunfar, y en un contexto donde existe un pacto contrarrevolucionario contra el pueblo palestino enorme, que justamente plantea o da lugar a esta caracterización que nosotros decimos de estas condiciones excepcionales. El pueblo palestino está saliendo a pelear y para nosotros está haciendo retroceder al ejército de Israel. A tal punto que los analistas del Estado de Israel, varios de sus analistas están diciendo que la guerra ha sido una derrota, que tuvieron que retroceder sin conseguir los objetivos fundamentales, y que el objetivo fundamental, según Lieberman y la derecha, era barrer del mapa la Franja de Gaza y poder ingresar a la misma y poder hacerse cargo. Los menos audaces dicen, bueno, hacer algo parecido y derrotar militarmente a Hamas y a las milicias. Lo que hicimos no alcanzó, porque Hamas sigue vituperando y porque tenemos una cantidad enorme de bajas en nuestras filas, muchas de ellas de oficiales de alto rango. Y porque además Hamas en este momento, y las milicias que están unificadas, en la discusión que se está haciendo, si se posterga o no se posterga la tregua esta que dieron de 72 horas, que venció el viernes, dicen que están en contra de mantener la tregua si ellos no obtienen los objetivos que se plantearon. El primero de ellos, fundamental, es que se levante el bloqueo, que dura del 2008-2009 en adelante, que ha sido más asesino para el pueblo gazatí que la propia función que ha tenido el Estado de Israel en el último periodo. Además de otras reivindicaciones, como por ejemplo que permitan la construcción y la utilización de los puertos y del aeropuerto de Gaza y la liberación de una cantidad importante de presos políticos. A la ofensiva están esos. Y a la ofensiva con un pueblo que los está apoyando, no solamente en Gaza, sino en Cisjordania. Eso no se entiende si no hay un pueblo en ascenso, si no hay un pueblo en lucha. Como no se entiende tampoco, o como se expresa también en las imágenes, los que ven las imágenes de las madres y los padres con los hijos muertos, no ven caras de gente amedrentada, asustada, o gente que está retrocediendo, ven caras de odio, de ira y de ganas de seguir peleando. ¿Por qué están en esa situación? ¿Por qué opinamos nosotros que están en esa situación? Porque hay un proceso mundial que los favorece. En el 36-39, como lo explicamos hace un rato, una derrota histórica del movimiento palestino que permitió tiempo después la instalación del Estado de Israel. Y que por más que hubiese y haya habido enormes muestras de heroísmo del pueblo palestino, no logró recomponer lo que en ese proceso se dio. Y le permitió al ejército del Estado de Israel avanzar por sobre las posesiones y legitimarse inclusive, y hacerse fuerte y ganar varias guerras contra los países árabes y contra los propios palestinos. Ahora, el marco que les permitió eso a los sionistas y al fascismo en el 36-39 se lo puso. En todo el mundo hay millones de personas que se movilizan, millones en este momento. Cientos de miles en cada uno de los países, en muchos de los países. Millones de personas que están movilizando en contra del ejército y de la política de Israel. Millones de personas que están diciendo queremos la ruptura de relaciones.
Algunos de ellos tomando fábricas de armas, como el ejemplo que dimos nosotros en Inglaterra, donde tomaron la fábrica de armas de una empresa sionista para evitar que esas armas fueran enviadas. Y en otros lados, causando problemas diplomáticos tan grandes que obligan a los gobiernos a romper relaciones o avanzar en una cuasi ruptura de relaciones. El gobierno español, que de antisionista no tiene nada, se vio obligado a congelar el envío de armas. O sea, en todos lados problemas económicos, políticos y sociales tremendos, que le dan sostén en una situación mundial inédita, decimos nosotros, favorable para que triunfe un David contra un Goliat, a un pueblo heroico que está llevando adelante una guerra de la única manera que la puede llevar, que es de túneles. O sea, como los topos, se escondió bajo tierra y saliendo cada vez que sea necesario para pelear, atacándolos de atrás por sorpresa a los soldados israelíes, causándoles bajas tremendas. Túneles que inclusive llegan a Israel. Que nos hace acordar que ha habido guerras parecidas a estas. Guerras triunfantes, como la de Vietnam, y guerras que no fueron triunfantes para el Estado o para los soldados que hacían túneles, como la guerra del Pacífico de las batallas principales de los japoneses, porque el contexto era distinto, porque el contexto es lo fundamental, que es lo que le da razón o lo que le permite a los pobladores de Palestina, de Gaza en este caso, y de Cisjordania, que ya salieron también a pelear, estar peleando de la manera que están haciendo. Los vietnamitas tuvieron enfrente al ejército más poderoso del mundo, que lo llenó de napalm, de defoliadores y no sé cuántas millones de toneladas de bombas, ¿no? Hicieron pomada prácticamente todo Vietnam. Sin embargo, los vietnamitas tenían tanta identidad y tantas ganas de pelear, y tenían un contexto mundial que se lo permitía. Estados Unidos, que se movilizaban miles reclamando que se vayan las tropas de Vietnam, los imperialistas, para que el pueblo vietnamita se autodetermine, que construyeron túneles en los cuales vivían durante meses. Kilómetros y cientos de kilómetros de túneles que pasaban inclusive por abajo de las bases más importantes de Estados Unidos, donde tenían fábricas de armamento, donde tenían dormitorios, donde tenían escuelas, donde tenían todo tipo de pertrechos que les permitieron desarrollar una guerra, que con los túneles solo no podían haberla ganado, sino con la moral de combate que tenían producto de estas circunstancias internacionales y las circunstancias nacionales. Pero los túneles estaban íntimamente ligados a eso. Los japoneses hicieron algo parecido en la guerra del Pacífico y no pudieron ganar la guerra. Yo le contaba a algunos compañeros que desde el punto de vista técnico los japoneses hicieron cosas superiores a los vietnamitas, porque tenían recursos, un estado, por ejemplo túneles de concreto. El Estado Mayor de la defensa de la isla de Okinawa, en cuya batalla murieron 250.000 personas, una de las batallas más grandes de la Segunda Guerra Mundial, digo, para entender de qué estamos hablando, con 1.600 buques rodeándola, con 120 toneladas por minuto de explosivos tirándose en la isla, estaba a 30 metros bajo tierra el Estado Mayor de los japoneses. Y todos los japoneses tenían, igual que en Hiroshima y Guam, otras dos batallas que se dieron tiempo atrás de Okinawa, una red de túneles tremenda. Por eso le costó tanto a Estados Unidos ganarle esa batalla. Después avanzaron sobre Japón con las bombas atómicas, después, gracias a esto, 82 días. Sin embargo, los pudieron derrotar y pudieron estar 82 días tirándole 120 toneladas de explosivos por minuto, en el promedio, en el momento que más explosivos le tiraban. Porque no había en el mundo nadie que defendiera a los japoneses. Hay una movilización mundial que dijera nuestro compañero, nuestros hermanos, el pueblo japonés que está siendo atacado debe ser defendido, porque lo que había en el mundo eran movilizaciones en el signo opuesto para derrotar a los nazis. Los japoneses eran parte del campo nazi-fascista. Por lo tanto, pudieron tener la paciencia del mundo para hacer lo que no están haciendo los sionistas. Porque los sionistas podrían hacer lo mismo técnicamente hablando. No necesitan barcos, traslados. No necesitan las municiones que tenían los estadounidenses. Tienen mejores. ¿Saben cuántas toneladas tiraron en 30 días? La misma cantidad que tiraban los yanquis en un minuto. Digo, para comparar. ¿Por qué no tiraron más? Porque no están en condiciones.
que hay una movilización mundial que se los impide. Porque nosotros vemos una parte de la película. Cientos, de pobladores de Gaza muertos. 400, 500, es terrible. Intimida cuando lo vemos eso. Sin embargo, no vemos la otra parte, o no comparamos la otra parte. No pueden hacer lo que hicieron los yanquis con Okinawa, que es lo que pretendían hacer ellos, de destruir totalmente la franja de Gaza, las ciudades que hay ahí mismo, para después entrar y hacer lo que hicieron los yanquis, que con lanzallamas y con bombas de todo tipo, entraban a los túneles y los hacían bocos. Todavía deben estar en las paredes de esos túneles los sesos de los japoneses, porque los hacían pomar. Todavía están dentro del Estado Mayor, a 30 metros de Okinawa, los sesos de lo que se hacía en el Harakiri, pues se tiraban granadas para explotar y escribían poemas que era maravilloso morir por el emperador Hirohito. Bueno, eso no lo pudieron hacer, porque no hay condiciones mundiales para lograrlo. Y si no hay condiciones mundiales para lograrlo, hay condiciones para que ocurra lo contrario, decimos nosotros, para derrotarlo. Y dentro de esas condiciones mundiales, nosotros tenemos que ver algo que es importante. Cuando hablábamos antes de la tradición de las burguesías árabes, no es que ahora las burguesías árabes están con el pueblo de Gaza, están peor que antes, desde el punto de vista del apoyo. Hay un pacto contrarrevolucionario en términos estratégicos a nivel de la región, que es superior inclusive a los que hubo antes. Hay menos contradicciones. Lo que hace más relevante justamente esta movilización mundial y esta pelea que están dando los milicianos y el pueblo de Gaza. Ese pacto implica que Putin, Obama, Bashar al-Assad, Egipto, Irán, obviamente Jordania, obviamente Arabia, que siempre estuvieron alrededor de ese tipo de pacto, hayan acordado dejar el territorio libre de Siria a Bashar al-Assad para que masacre a la resistencia siria. Que hayan acordado que al-Sisi, que es el general que encabeza el gobierno de Egipto, pueda dar el golpe y masacre a los hermanos musulmanes que hoy los acaban de declarar ilegales, que son los que tenían abiertos los túneles de Gaza para el comercio entre Egipto y la franja de Gaza. Ese pacto, ese que ha hecho que Irán no mueva un solo dedo, porque acá está peleando Hamas, pero Hezbollah, que tuvo el mérito enorme de haber derrotado militarmente en el 2006 al ejército de Israel en Líbano, no ha mandado un solo miliciano. Y si ustedes ven la unidad de los milicianos existentes en la franja de Gaza, no van a encontrar a Hezbollah, y no ha mandado una sola arma y no hace nada de lo que podía hacer, como tampoco hace Bashar al-Assad, y mucho menos Egipto, y obviamente Arabia Saudita y Jordania no le pidamos, porque nunca lo hicieron, para ayudar a sus hermanos de la resistencia de la franja de Gaza. ¿Por qué no lo hacen? Porque parte de ese acuerdo es el acuerdo nuclear que han hecho en Irán, donde Estados Unidos deja de bloquear y los imperialismos europeos a cambio de que retroceda Irán en algunas cuestiones del plan militar, del plan nuclear y dejarlo correr en otros, y a cambio de eso, ¿qué hace Irán? Abre las puertas de la economía iraní a la existencia de 20 o 30 zonas francas, donde van a invertir los capitales extranjeros con 20 o 30 años sin tasas, sin impuestos y con todo tipo de prerrogativas de sacar y de traer, algo parecido a lo de la Barry Gold de acá de Argentina, bueno, en Irán. Si uno entra a la página de la Cámara Industrial y Comercial de Irán, va a ver las ofertas que hacen y van a ver cómo están desesperados porque los capitales alemanes, chinos obviamente, yanquis, italianos y de todo tipo de imperialistas que anden por ahí se han invertido en Irán. ¿Por qué digo esto? Porque justamente con todo eso en contra, porque todas las burguesías árabes, este pacto existe, con Bashar al-Assad masacrando al pueblo en Siria, con al-Sisi masacrando, intentando masacrar al pueblo en Egipto, y con todo eso cerrado, ¿cómo se puede entender que estén retrocediendo los israelitas, que son parte del plan? ¿Cómo se puede entender que no hayan entrado a la franja de Gaza a destriparlos? ¿Cómo se puede entender que no hayan hecho lo que hicieron los yanquis cuando entraron a Okinawa?
¿Cómo no se puede entender que no hayan hecho lo que hizo Stern y Gur o Haganá cuando entraban a Deir Yassin, que es la famosa aldea donde los masacraron y donde cada vez que entraban a otra aldea gritaban Deir Yassin y los amedrentaban justamente por el miedo que les daba a los palestinos de ser destripados como en Deir Yassin? Pero no hay condiciones políticas. Y si no hay condiciones políticas, empieza a ocurrir algo que hasta el imperialismo se empieza a dar cuenta. Hay que flexibilizar o eliminar el bloqueo de Gaza, dice Obama a los sionistas. ¿Qué decimos nosotros? Hay condiciones para que no haya más bloqueo. O sea, hay condiciones no solamente para que se vayan, ya se fueron, se tirotearon estos días, un par de cañoneos y punto, no volvió el ejército. Sino que hay condiciones para derrotarlos con todo, o mucho más fuertemente, reivindicando y movilizándonos por la liberación del bloqueo de Gaza. Todas las charlas que estamos haciendo nosotros en estos días, hoy estamos haciendo una jornada con los compañeros de la Federación Palestina en el Callao de Corrientes, en este mismo momento, y la gremial de abogados, dos o tres grupos más de Perdía, la OLP y otros grupos más, en la Asamblea del Pueblo, en el marco de una jornada mundial que se está dando de ira contra los israelíes. Pero además, esta charla que forma parte de esto, con otras charlas, ¿cuál es el objetivo que tiene? Concientizar de que hay condiciones para ir por más. Y las condiciones para ir por más son las condiciones mundiales, porque va a ganar el pueblo palestino si hay movilizaciones mundiales, como sigue habiendo. O sea, las negociaciones que hay en este momento, que las tiene que haber, y que está muy bien que Hamas negocie, no tienen que ser un freno de la movilización, porque hay condiciones para reventar el bloqueo y para acorralar el sionismo, y para hacerlo entrar en crisis. Una crisis en la perspectiva de lo que decimos nosotros. Nosotros tenemos una estrategia, que es la destrucción del Estado de Israel. Hoy no está planteada como una tarea inmediata, la estrategia esa no la dejamos de levantar. Toda crisis tiene que ser aprovechada en función de esa perspectiva. Y esta es una crisis que tiene muy grande el Estado de Israel, porque está aislado completamente en el mundo y está obligado a retroceder, y hay condiciones para que se rompa el bloqueo. Por lo tanto, el otro día, en la reunión que se hizo en la Embajada de Palestina, nosotros planteamos eso. Basta de, o sea, sigamos movilizando, no frenemos. No hubo acuerdo. ¿Por qué no hubo acuerdo? Porque la mayoría de los grupos que van a esas reuniones tienen alguna ligación con este pacto que está funcionando en Medio Oriente, con Siria, con Irán, o si son de izquierda de alguna manera tienen una mirada parecida a la que tienen ellos. Por eso en el anteúltimo acto que hubo en Buenos Aires, que fue multitudinario, hubo dos documentos. El documento que leyó Luis de Lía y el documento que leyó Tilde Rabi. El que leyó Tilde Rabi, que cuando termina el mismo dice ruptura de relaciones, distinto al que dice de Lía, que no habla de ruptura de relaciones, no habla nada del gobierno, y apunta a seguir sosteniendo este pacto que hay en Medio Oriente. Por lo tanto, la pelea por seguir avanzando no es solamente una pelea por movilizar, que hay condiciones excepcionales y todo el mundo lo está haciendo, no es una pelea por dotar de armas y por levantar la moral de los milicianos de Hamas y del resto de los milicias que están peleando en la Franja de Gaza, o de los palestinos, los miles que están peleando en Cisjordania, porque les sobran ganas y moral, sino esencialmente es una pelea contra este pacto. Que es el pacto, es la última posibilidad que tienen de frenar, de que siga habiendo más movilizaciones y que esas movilizaciones consigan un triunfo histórico. Compañero de la Asamblea del Pueblo, otro día dice una cosa maravillosa en un discurso. Dice, esto es lo que en otras épocas del mundo ha ocurrido con causas tan justas y tan populares como esta en situaciones proclives para que triunfen. La Revolución Española, por ejemplo. Decía. O estabas de un lado o estabas del otro. En la Avenida de Mayo estaban los fascistas de un lado y del otro lado estaban los republicanos. Todo el mundo se dividía en campos. Pero acá con una ventaja enorme. Son muy pocos los que se movilizan por el Estado fascista o por el Estado colonialista, como querramos llamarlo, de los debates que no es el central en este momento. Y son millones los que se movilizan en todo el mundo por la derrota del Estado de Israel, que le dan justamente las condiciones excepcionales para quienes están combatiendo en el peor de los lugares lo hagan de la manera que lo están haciendo. Por lo tanto, la pelea contra estos pactos también es la pelea por
soltar amarras a la movilización para lograr semejante triunfo. Porque si existe este triunfo, si se da este triunfo, es un antes y un después en el mundo. ¿Qué hubiese sido si hubiese triunfado la Revolución Española? Bueno, que fue justamente con su derrota. ¿Qué fue justamente cuando fue derrotada el ejército nazi en la resistencia, cuando quisieron meterse en Rusia? Cambios, épocas, inclusive en el mundo. Yo no estoy hablando que cambie o no cambie una época en el mundo, pero va a ser un golpe durísimo a los enemigos de los pueblos, porque detrás de Israel está Estados Unidos, detrás de Israel están los imperialismos europeos, y detrás de ellos hay un pacto contrarrevolucionario enorme que está tratando de evitar que triunfen los milicianos de Hamas y la resistencia palestina. Por lo tanto, los revolucionarios, los demócratas, los antiimperialistas, los que creen en la causa palestina, los que ven con simpatía esta pelea, tenemos que unirnos para avanzar en esa perspectiva. O sea, todo lo que podamos hacer para que hoy avance la resistencia palestina, que tiene un punto central en la resistencia que están dando en la Franja de Gaza, es la posibilidad de un cambio en el mundo, de relaciones de fuerza, porque vamos a ganar los que peleamos, los trabajadores, los pueblos. Esa es un poco la idea. O sea, los elementos históricos que yo he dado son, de la manera que lo puedo dar, yo no soy un especialista en el tema, elementos para que los compañeros más jóvenes o los que no conocen tengan algunos rudimentos que después tienen que desarrollarlos en materiales o en charlas con compañeros que conozcan mucho más del tema. Por eso recomiendo todo el texto que planteé hace un rato. Pero son esencialmente al servicio de comprender la situación actual. Estamos en un cruce de caminos. La posibilidad de derrotar al ejército y a la política de los sionistas, por lo tanto al ejército y a la política de los imperialistas, en un lugar que no es poca cosa, en Medio Oriente.